Tenemos la nueva Parshá de Shelach con mucha aventura. Es la Parshá de los espías. Y bueno, aventura, sale mal la misión. Moshe manda espías para conocer la tierra de Israel antes de entrar. Hashem le dice, no es necesario, pero si vos querés, manda. Y bueno, Moshe con las mejores intenciones manda a los espías como para que hagan lo que Hashem siempre pide. No dependan de los milagros, sino vivan la vida natural, la vida cotidiana. Hay que hacer las cosas, no esperar que caiga un rayo del cielo y mate a los enemigos, sino hay que prepararse para la guerra. ¿Qué es lo que Moshe intenta hacer? Pero, ¿qué pasa? Los espías tenían otras intenciones. Hoy no vamos a entrar en cuáles eran las intenciones de los espías, porque sabemos que de acuerdo al pshat, a la explicación simple de la Torah, esto fue una transgresión terrible, una falta de fe, terminan muriéndose los espías, termina muriéndose toda la generación en el desierto año a año. Cuando llegan a los 60 se mueren, hasta que después de 40 años en el desierto, por los 40 días que estuvieron los espías haciendo el trabajo en Israel, bueno, 40 años en el desierto, hay una nueva generación que entra a la tierra de Israel. Pero sabemos que también está la explicación de acuerdo al Hasidut, que ellos tuvieron buenas intenciones. No vamos a entrar en detalle en esa explicación, pero lo nombro porque en otros momentos lo vimos en muchas diferentes oportunidades. El hecho de que ellos querían seguir viviendo como estaban viviendo hasta el momento, porque en el desierto tenían el maná del cielo, tenían el agua del pozo de Miriam, tenían las nubes que lavaban la ropa. ¿Qué mujer no querría quedarse así, no? Como estamos hoy, con tanto trabajo en la casa, era mejor el desierto con milagros. Así que podemos nosotros identificarnos con los espías y entender que querían quedarse en el desierto. Pero bueno, el verdadero motivo de ellos era que eran muy espirituales, querían seguir estudiando y sabían que si todos iban a entrar a la tierra de Israel, cada uno tener su territorio, su campo, iban a ser agricultores, tenían ese temor que iban a dejar de estudiar y de vivir una vida espiritual del desierto. ¿Por qué Hashem lo castiga de acuerdo al Hasidut? Porque el motivo que Hashem nos dio la Torah y nos dio la tierra de Israel es para bajar el cielo a la tierra, bajar la divinidad a la vida cotidiana, a todo lo que hacemos, mientras trabajamos, mientras convivimos, ahí tiene que estar Dios, no solamente en un desierto siendo ermitaños. Entonces, bueno, este es el final de la historia, no entran a la tierra de Israel por 40 años más. ¿Qué pasa cuando llegan a Israel y tenemos el nuevo líder que es Yoshua? Yoshua es el sucesor de Moshe, era su discípulo y su sucesor. Moshe, cuando ya no está físicamente con el Am Israel, está de líder Yoshua. Yoshua nuevamente manda espías. Y es muy interesante que la Haftarah de la Parsha de esta semana Shlach es ese capítulo en Yoshua que cuenta toda la historia de los espías que él manda para conquistar Israel, que conquistar en ese momento Jericó.
Y el final de la historia de Yoshua es que sí funcionó, digamos, felizmente fue un éxito todo el trabajo de los espías que él mandó. Y como se lee esta historia como Haftará, Haftará es la parte de los profetas y escrituras, que son parte de los 24 libros de la Torá. Nosotros cuando leemos la Parshá de la semana es de los 5 libros de Moshe. Los primeros 5 libros que son la base de la Torá, que fue lo que reciben en Sinaí. Pero después hay unos cuantos años donde se sigue considerando parte de la Torá los libros que se van escribiendo. Entonces tenés Reyes, tenés Jeremías, Isaías. Todos estos libros son parte de los 24 libros de la Torá, inclusive el libro de Tehilim, Salmos, que es escrito por el rey David. Bueno, de esos libros se lee cada semana la Haftará, como el postre de la Parshá de la semana. Y la Haftará de esta semana es esta historia de los espías de Yoshua. Cuando Yoshua manda a los espías, las palabras específicas que usa la Torá, en este caso el profeta, libro Yoshua, las palabras nos insinúan, nos enseñan la diferencia entre este grupo de espías y el grupo de espías de Moshe. Y como hay una enseñanza increíble para nosotros el día de hoy, y por ahí más todavía nosotros en la circunstancia en que nos encontramos, se los quiero traer. Es muy interesante. Fascinante, diría yo. Yoshua los manda y manda solo 2. Moshe había mandado 12 espías. Y Yoshua manda 2 espías. Interesante es que uno de los 2 es Caleb ben Yefuné, que había sido uno de los 12 espías junto con Yoshua mismo. Y ellos 2 eran los únicos que no lloraron, que no trajeron un reporte terrible, que no hicieron llorar a todo Israel y que quedaron vivos. Los otros 10 son los que murieron. Yoshua lo manda a Caleb con Pinhas. Pinhas es el nieto de Aarón, el Cohen, que también ya tiene una historia que vamos a ver más adelante, de valentía. Era una persona muy valiente, muy dedicada. Ellos 2 van a espiar y Yoshua los manda a Israel con un mensaje, con instrucciones. Y en el versículo nos dice una palabra en las instrucciones, que es una palabra difícil de entender. Y en esa palabra en realidad tenemos la respuesta del porqué de esta misión. ¿Por qué esta misión funcionó? ¿Por qué tuvo éxito y el de Moshe no? La palabra que usa es Jeresh. Podemos pensar que Jeresh significa en silencio, porque lo tenemos en la Megilá de Esther, donde Mordejai le dice a Esther, Im hajaresh taharishi, si vos te vas a quedar callada, no vas a hablar y no vas a ir a interceder frente al rey Ahasverosh, entonces igual va a haber salvación y vos no vas a ser parte de la salvación. ¿Sí? Esto es la palabra Jeresh, Taharishi. Ahí tenemos Jeresh, que es en silencio. Pero, digamos, no es una explicación muy aceptada, porque, digamos, todos los espías trabajan en silencio, ¿no? El espía no puede ser una persona que está haciendo mucho ruido
digamos como que tiene que tener cierto silencio. Entonces hay diferentes explicaciones acerca de qué significa esta palabra Jeresh, que parece como una palabra de más cuando describe la misión. Y hay los comentaristas que dicen que Jeresh significa sordo. La palabra Jeresh, incluso en el hebreo moderno, significa una persona que no escucha, hipoacúsico. Ustedes tienen que, según estos comentaristas, tienen que hacerse los sordos, como que tienen que actuar como si fuesen sordos, entonces la gente va a hablar delante de ustedes pensando que no escuchan y ahí van a poder escuchar todos los secretos y se van a enterar de los planes que tienen porque saben que están por venir a Israel a conquistar. Entonces vayan escuchando conversaciones como si fuesen sordos, como la historia del soldado, no soldado, digamos, un chico que estaba para la conscripción en Rusia, y en Rusia era muy terrible servir en el servicio militar, en especial para un chico judío. Había mucho antisemitismo, antagonismo, bueno, era mucha persecución. Entonces todos los judíos trataban de zafar. Y resulta que una de las maneras que hacían para salvarse del servicio militar era conseguir una nota de un médico de algún defecto. Entonces, este chico consiguió un certificado de que él era sordo. Entonces, en la entrevista le hacen preguntas y él no responde porque no escucha nada. Bueno, le hacen todo el chequeo, le hacen las preguntas, él se muestra como que no sé lo que me estás diciendo, no entiendo nada. Y al final, el oficial le dice, bueno, estás libre, volvé a tu casa. Y ahí se levanta y se va. ¿Qué pasó? Ahí lo agarran, no sos nada sordo. Pero bueno, la pregunta que tenemos sobre esta explicación de que fingen sordera es que, a ver, si viene alguien nuevo y, a ver, si van dos personas nuevas ahí a trabajar en el Pentágono y se hacen los sordos, ¿ustedes piensan que van a hablar adelante de ellos porque piensan que son sordos? Es decir, es como una explicación un poco, ¿no? Como que le falta Salz und Pfeffer, le falta base. Hay otra explicación, que la palabra Jeresh es como la palabra Jerez. Jerez se escribe parecido a Jeresh. Jeresh es con la letra Shin, tiene el sonido Sh, y Jerez es con Samach, Jerez, como. Pero en la Torah muchas veces son intercambiables las dos letras, la Shin y la Samach, porque la Shin también puede ser Sin, creo que lo dijimos la semana pasada, que depende de dónde está el puntito. Entonces, dicen que acá Jeresh significa mercaderes de contenedores de arcilla, digamos, de vajilla de arcilla. Ustedes háganse, digamos, vendedores de vajilla, y en especial vajilla de arcilla. Otra vez, digamos, es muy extraño, digamos, que está bien, vayan como vendedores ambulantes, sí, entonces van a pasar desapercibidos. Pero el hecho de que Yoshua le diga como vendedores de bols de arcilla, es como muy extraño también. Es decir, ¿qué sentido tiene el hecho de ir como vendedores de esta cosa específica? Les dicen comentaristas de mucho más de años más tarde, esto tiene un significado. Digamos, tanto la sordera como
el hecho de ser vendedores ambulantes de recipientes de arcilla, tiene otro mensaje. ¿Cuál es el mensaje en cada una de estas interpretaciones? La primera, cuando decimos que una persona es sorda. La persona que es sorda, tuvimos una historia en la Torá, cuando los hijos de Jacob lo estaban enterrando. A ver si se acuerdan la historia que Jacob les hizo prometer. Le hizo prometer a Yosef que no lo iba a enterrar en Egipto, no quería ser un dios, no quería que lo adiosen, entonces quiso que lo lleven al lugar donde compró Abraham, Maharat Machpelah, en Hebrón. Prométeme que me vas a enterrar con mis padres, no quiero ser enterrado en Egipto. Y ahí Yosef le explica al faraón que él le había prometido, etcétera, etcétera. Entonces van todos, va toda la familia, hacen el filigramaje, ¿no? Como para llevarlo a enterrar. Y ahí aparece Esav. Esav dice, yo soy mayor. Eran mellizos, Jacob y Esav. Esav dijo, no, queda un lugar, es decir, eran las parejas, Adán y Javá, Abraham y Sará, Yitzhak y Rivka, y quedaba el lugar para Jacob y Lea. Quedaba el lugar de Jacob, y Esav dijo, no, me corresponde a mí, yo soy mayor, yo soy hijo de Yitzhak, me corresponde a mí. Empieza toda una discusión, y algunos de los hijos de Jacob van galopando a Egipto para buscar los papeles, porque Jacob tenía papeles que decía que él era el heredero y que él tenía que ser enterrado ahí. Y se acuerdan que Esav le había vendido la primogenitura, y por eso recibió las brajot, etc. Se ve que Jacob tenía papeles y ellos fueron a buscar. Estaba ahí uno de los nietos de Jacob, que era Hushim ben Dan. Dan es una de las 12 tribus. El hijo de él era sordo. Y él ve que hay todo un tumulto y ve que Esav está impidiendo que lo entierren a Jacob en el lugar que le corresponde. Y él se enoja. ¿Qué es esto? Se sabe que no hay que atrasar el entierro, porque para el alma del difunto es un sufrimiento. Cada minuto extra no está bueno. Sufre el alma. Por eso en el judaísmo no hay velatorio de varios días. En el primer momento que se puede enterrar a la persona, se lo entierra. Y Hushim ve que Esav está ahí atrasando el entierro del abuelo, y ve que están gritando y están ida, vuelta, ida, y él era un muchacho muy forzudo. Y entonces él va con su espada y lo mata a Esav, lo decapita. Y el Midrash dice que la cabeza de Esav es enterrado ahí con todos los patriarcas porque hizo teshuvá al final de su vida. Entonces acá tenemos, digamos, una persona que no escucha, y por no escuchar, él va y hace lo que hay que hacer. Digamos, él sabe que acá el que está tratando de impedir lo correcto, lo que el abuelo pidió y le hizo jurar a Yosef, que lo va a hacer, etcétera, etcétera. Y ahora hay historias, hay cosas, están tratando de, digamos, quitarle al abuelo su privilegio. Él dice, no, esto yo no lo voy a aguantar, y va. Entonces, vemos que hay momentos donde uno tiene que quitarse argumentos. Tiene que ir directo, tiene que ir, no digo a matar al otro, pero la idea es no estar escuchando. Es mío, es tuyo, es mío.
toda esta discusión, para él no tenía lugar, digamos, él sabe lo correcto, él sabe lo que es verdad, y esto hay que ejecutar, hay que hacerlo. Y ejecutó la muerte de Isaac. Cuando una persona se hace el sordo, ¿qué significa? Quita voces, todas las voces que están alrededor de él. Si nosotros pensamos en grandes personas, grandes inventores, grandes personas en la historia, muchos de ellos fueron ninguneados cuando salieron con su idea. Creo que Van Gogh no vendió una pintura en su vida, vivió una vida de pobreza y recién después lo descubrieron. Hay muchos famosos que durante su vida tenían muchos opositores, mucha crítica, mucha negatividad alrededor de ellos, y ellos, digamos, siguieron adelante con su proyecto. Steve Jobs empezó el multimillonario Apple en el garage de su padre con 2 amigos, que nadie le daba 2 centavos por toda la nueva, ¿no? El nuevo descubrimiento y invento de Apple y todo lo que él, bueno. Lo mismo Google también empezó en un garage, es decir, hay muchísimas empresas que empiezan como una cosita donde no tenían muchos compradores de sus ideas. Hay muchísimos así y muchos famosos que tenían solo crítica. Ahora, cuando uno está por embarcar un proyecto importante, no puede hacerse el sordo a todo. Porque si uno no escucha crítica, no va a crecer tampoco. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que esta gente, digamos, sigue adelante y se hacen los sordos, no escucha la crítica? Vamos a volver para responder a esa pregunta. Pero lo importante es que cuando uno tiene una idea y sabe que esta idea tiene, digamos, esto sí tiene Salz und Pfeffer, sal y pimienta. Esto sí, yo sé que lo voy a lograr. Tengo que trabajar, tengo que hacerme de gente alrededor mío que me apoye y que lo haga y lo voy a hacer. Y así muchísima gente, no solo empresarios, sino grandes digamos, revolucionarios en filosofía, en muchas diferentes ideas. Hay muchos cuyas ideas no prendieron durante su vida, sino recién después el mundo empezó a entender la grandeza de sus ideas. Conocemos la historia, lo mencioné también varias veces, de Viktor Frankl, el psicólogo con la logoterapia, que tuvo tanta controversia, tanto lo rebajaron, que estuvo hasta con una depresión, y el que lo levantó fue el Rebbe de Lubavitch, que mandó a alguien a decirle, vos seguí con lo tuyo que vas a triunfar. Bueno, y así muchísimos. Entonces, ¿cómo se sabe cuándo escuchar la crítica y cuándo no? Volvemos a la pregunta. Vamos a dar otro ejemplo más de alguien en la Torá. Sarah Schneeder fue una mujer hace 100 y pico de años que en Polonia quiso empezar escuelas para mujeres. Todos conocen la película Yentl, y que en esa época las mujeres no estudiaban Torah, no había escuelas para mujeres, las mujeres estudiaban en su casa, escuchaban lo que contaban sus padres y sus hermanos, porque en la mesa todos los días cuando comía la familia toda junta, que ahora está volviendo a ocurrir, pero durante muchos años, gracias si comíamos juntos en Shabbat, ¿no?
y las familias que no observan el Shabbat, ni eso. Pero en esa época se juntaba la familia, todos los almuerzos, todas las cenas, y hablaban palabras de Torah, y las chicas por ahí sabían más que las que estudiamos en escuelas. Cuando Sarah Schneer empezó a ver que todo esto se está perdiendo, de que hay mucha infiltración de ideas extrañas de la calle, de filosofías de vida que no concordaban con la Torá, y que como las chicas no tenían argumentos, no tenían otra cosa, entonces estaban, digamos, ingiriendo todas estas ideas extrañas, ideas que no eran de la Torá, y se estaban alejando. Entonces ella decidió que era momento de empezar escuelas para chicas, de empezar la educación femenina. Y resulta que tuvo muchísimos rabinos en contra, gente importante que tuvo en contra. Después tuvo muchos a favor, es decir, los grandes líderes, rabinos que pudieron realmente estudiar el caso y entender lo que estaba pasando, le dieron el aval. Uno de ellos era el Rebbe anterior, el suegro del Rebbe, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. Él estaba muy a favor de empezar las escuelas. Yo conocí varias mujeres acá en Argentina, oriendas de Polonia, que eran alumnas de ella, y se acuerdan cómo ella se paraba sobre un banco, era petiza, era una mujer chiquitita con mucha polenta. Ella se paraba en el banco y decía, Bet Yaakov lehu benerja beor Hashem. Significa, en la casa de Jacob vamos a ir con la luz de Hashem. Y por eso se llama Bet Yaakov. Las primeras escuelas de chicas se llaman Bet Yaakov, la casa de Jacob, que cuando Hashem le dijo a Moshe, así dirás a la casa de Jacob y hablas al Bnei Israel, que dicen los Jajamim, Bet Yaakov son las mujeres. Entonces ella hizo una revolución. Era un momento que estaban en contra de que se enseñe, hasta tal punto que tenía tantos opositores que una vez estaba en su primera escuela y vinieron chicos y tiraron piedras por la ventana como protesta a lo que ella estaba haciendo de enseñar a las chicas. Y ella tomó la piedra más grande y la tuvo en la mano y dijo, esta es la piedra fundamental del próximo edificio de escuelas para chicas. Como que, ¿qué hace una persona con empuje? Cuando le ponen piedras en el camino, las usa para construir. Esto es lo que hizo Sarah Schneer. Y así también, digamos, todos los líderes, la gente que hizo la diferencia en el mundo, tuvo muchos obstáculos y pudieron, digamos, usarlos como piedras fundamentales, piedras de construcción. Entonces, tenemos a las personas que se hacen los sordos, no escuchan. Nuevamente, ¿cómo saber qué crítica sí escuchar? La respuesta es la siguiente. Hay que escuchar a las personas que vos sabés que quieren tu bien. Y que la crítica no viene de un lugar de envidia, de querer arrebatarte, tirarte abajo, aplanarte. No sos una curva. No, estas personas, si vos tenés que darte cuenta quiénes son estas personas que solo te quieren arrebatar. Esas personas no las escuches. Sí, la crítica constructiva de alguien transparente, de alguien que no tiene su propia agenda, sus propios motivos y ideas que quiere propagar o que tiene interés propio en tirarte abajo, en tirar abajo tu idea.
para apropiarse o por cualquier otro motivo. Y es muy difícil, no es fácil ser sordo, no es nada fácil no escuchar esas voces. Y a veces esas voces también vienen de adentro nuestro, o mayormente vienen de nuestras inseguridades, de nuestras dudas sobre nosotros mismos. Entonces, acá hay un mensaje fuertísimo, que es, Hashem te manda al mundo como espía, te manda como con una misión. No seas como los 10 espías de Moshe que no triunfaron. Tenés que ser como los 2 espías de Yoshua, que uno de ellos también era el de Moshe, que estuvo en contra de toda esta idea de los otros. Sé como ellos. Sé como ellos y no escuches la voz de la duda, la voz de la inseguridad, la voz de que te quiera arrebatar. Hay una historia del Shaliach de Australia, que ya falleció. La hija de él es muy íntima amiga mía, vive en Estados Unidos. Se llama Groner, era el hermano del secretario del Rebbe que falleció ahora Erev Pesach, Yitzhak David Groner. Él viajó a Australia en los años 50, en barco todavía, con la esposa, con hijos chiquitos. Embarcaron, realmente embarcaron en barco a Australia, y ese hombre hizo una revolución en Australia. En Australia vivían, la mayoría eran inmigrantes judíos que llegaron después del Holocausto, y él, digamos, levantó todo escuelas, templos, él hizo lo que es el judaísmo de Australia. Y cuando él llegó había alguna sinagoga acá y allá, pero bueno, muy, muy, muy frágil, muy poco. ¿Qué le dijo el Rebbe cuando estaba por viajar a Australia? Él entró a una audiencia privada con el Rebbe y el Rebbe lo sorprendió con una pregunta. Él era un hombre muy rápido, muy, muy pícaro, pero con esta pregunta se quedó mudo. El Rebbe le preguntó, ¿qué vas a hacer en el barco? ¿Qué vas a hacer en este viaje largo, en el barco a Australia? No, no se le ocurrió una respuesta en el momento. Es decir, ¿qué quiere preguntarle el Rebbe? ¿Si va a estudiar Torah? ¿Si va a hacer los proyectos de su trabajo? Se quedó como... No sabía qué quería el Rebbe con esta pregunta. Entonces, como él no contestó, el Rebbe contestó por él y le dijo, vas a agarrar tus inseguridades, tus dudas, tus interrogantes, preguntas, toda la baja autoestima, todo lo negativo, todo lo que te trae duda, lo vas a agarrar y lo vas a tirar al océano, lo vas a tirar del barco al mar. ¿Qué quiso el Rebbe? Que vaya solamente con su misión, con su idea, con gung-ho se dice en inglés, bien para adelante, fuerza. No hay lugar a dudas, no hay lugar a inseguridades. Y creo que esto el Rebbe lo hizo no solo con este rabino Groner, que si uno lo conocía era un personaje imponente, era grande, grandote, alto, muy grande de cuerpo, tenía una voz que realmente llegaba, como que no pensarías que es una persona insegura. Creo que el Rebbe tomó a cada persona que él enviaba como shaliach, shaliach es enviado, la palabra shaliach es enviado a cumplir una misión,
y lo tenemos en el nombre de la Parsha, Shlach. Shlach es enviar. Moshe envió a los espías. Son enviados de Moshe, y los enviados del Moshe de nuestra generación, que es el Rebbe, y estamos muy cerca, la semana que viene, en 8 días, ya es el 3 de Tammuz, así que vamos a hablar de la misión del Rebbe. Tomó a personas que por ahí no iban a hacer grandes revoluciones en el mundo, y les dio el sentido de misión, y les dio la fortaleza, y hoy tenemos un ejército de shluchim, y me incluyo. Yo era una nena de 20 años cuando llegué a la Argentina. Me había casado hacía 3 semanas. Una nena. Así es, yo miro a las chicas de 20 años, mis hijas, digo, ¿cómo hice esto? Fui al otro lado del mundo. Bueno, era de Nueva York, bien al sur, lejos, otro idioma, sin comunicación como la que tenemos hoy. Hacer una llamada telefónica era todo un triunfo. Y era como con un sentido de misión que no había duda. Voy a ser sincera, que años más tarde me entraba la duda, ¿cómo hice lo que hice? Pero cuando vine no tenía duda que esta es mi misión, es la misión de mi vida, y soy dichosa de haber sido elegida, y que el Rebbe confía en mí y en mi esposo, que vamos a cumplir esta misión. Es un empoderamiento poderoso, es increíble. Y todos tenemos que sentir esa misión, que somos emisarios de Hashem. Porque somos, no porque lo tenemos que inventar, porque realmente Hashem, con el hecho de que hayamos nacido, nos está diciendo, tenés una misión en la tierra. Si cualquier ser humano tiene una misión en la tierra, no hay un ser humano que esté caminando en la faz de la tierra que no tenga una misión única. Más si sos miembro del pueblo judío que recibió la Torá en Sinaí, tenés esa misión específica. Fuiste elegido, no fuimos elegidos como los privilegiados. Creo que con la historia de Amistad ya nos dimos cuenta que hay más de lo otro, de la persecución y sufrimiento, que los privilegios. Pero sí el privilegio de cumplir con el objetivo de la creación del mundo. Cuando hablamos, ¿se acuerdan? Antes de Shavuot, que hablamos del pecado de Adán y Eva, Adán y Javá, cuando Hashem creó el mundo, que ellos lo hicieron. Javá, la mujer, fue la que tuvo la idea de comer del árbol de la sabiduría, y ella dijo, lo vamos a hacer porque queremos ser enviados de Dios para cumplir el objetivo. El objetivo de Hashem no es que estemos en un paraíso. No, para eso nos puso en la tierra. Nos puso en la tierra porque Él tiene el deseo, como está escrito en la Kabbalah y lo trae el Alter Rebbe en el Tanya, tiene el deseo de estar acá abajo, abajo en el lugar que solo nosotros lo podemos traer. En el lugar donde estamos rodeados de adversidad, en el lugar donde estamos con todas las contras, y en ese lugar que esté la presencia de Hashem. Eso es lo que Hashem quiere. Y cada uno de nosotros tenemos esa misión. Cada uno, cuando nace, es dueño no solo de su cuerpo, que tenemos el alma, que el alma tiene que dirigir al cuerpo, sino también de los 4 cúbitos que nos pertenecen en el mundo. 4 cúbitos son unos metros, es como lo que se dice nuestra aura. Cada persona tiene un aura y tiene ese espacio que es suyo, y cada uno de nosotros tenemos que iluminar ese espacio.
Y si cada uno lo hace, como el que quiere cambiar el mundo, empieza con vos. Cada uno que se ocupa de su espacio y cambia su persona, está iluminando. Y si todos iluminamos, ahí está Hashem. Esa es nuestra misión. Entonces, tener una misión clara y no tener inseguridades significa que el Yetzer Hara, la inclinación del mal, todo el tiempo nos va a bombardear con inseguridades. Nos va a dar por todos lados, pero vos ¿qué sos vos? ¿Quién sos vos para traer luz a otros? Si vos mismo tenés este problema y el otro problema y no sabes hacer tal cosa, y sos un desastre en la otra cosa, y que te mandás la parte, y quién sos vos, nos bombardea todo el tiempo acá adentro, la cabecita. Nosotros tenemos que agarrar, hacer un paquete, un bollo grande de todo el matete que tenemos en la cabeza, que decimos no podés, no sabés, no sos, no valés. Agarrar todas esas inseguridades, tirarlos al mar, como cuando hacemos Tashlich, antes de Rosh Hashanah, en unos meses, en Rosh Hashanah digo, tiramos todos los pecados al mar. Son pecados, sí, todos tenemos pecados, todos tenemos errores, todos tenemos transgresiones, todos tenemos cosas que no hacemos bien. Agarralos, tiralos al mar y vos cumplí con tu misión. Este es el primer mensaje de Yoshua a los emisarios, a los espías. Les dice, Jeresh, sordos a todas esas voces que tienen en la cabeza y las voces de los que están alrededor. Y no fue fácil porque vamos a ver el significado, el segundo significado de Jeresh, que es vendedores, tienen que ser como vendedores de estos recipientes de arcilla. ¿Qué es la arcilla? La arcilla se hace de barro, ¿no es cierto? Es decir, un recipiente de arcilla, ¿tiene valor como un recipiente de oro? Por supuesto que no. ¿Cuál es el valor que tiene? El único valor que tiene cuando comparás, tenés un jarrón de oro y un jarrón de arcilla, el jarrón de arcilla contiene. Y en el caso, por ejemplo, del vino, si vos pones el vino en barriles de oro, se va a fermentar. No te sirve el oro en ese sentido. Te sirve el jarrón o el barril de arcilla, o de madera, ¿sí? No necesitas un material importante, caro, de valor como para contener. Entonces, la característica, digamos, la mejor característica o lo que caracteriza a un recipiente de arcilla es que contiene y que a veces hasta hace bien a lo que está contenido adentro, ayuda a que no se pudra, no se fermente, etc. Pero vamos a aprender algo muy interesante que es la halajá, la ley de la Torah acerca de los recipientes de arcilla. En la Torah, en la parte que habla de las leyes de Tumá es impureza, habla de las diferentes recipientes. Es interesante que el recipiente de arcilla, Kli Jerez, tiene otra regla que las demás. Cualquier recipiente, si toca un cadáver, pues un cadáver de un animal o de un ser humano, o toca o alguien que es impuro porque tocó a un cadáver, si esa persona toca ese recipiente, el recipiente es impuro. No importa afuera, adentro, donde lo tocó.
En el caso de un recipiente de arcilla, si la tumá, la impureza es del periferio, desde afuera, no se hace tamé, no se impurifica. Pero, a diferencia de cualquier otro material, el hueco, digamos, el aire de adentro del recipiente, todo lo que está contenido en el recipiente, si por ejemplo colgás no sé yo, un animal muerto y está en esa superficie, en el aire que está dentro del recipiente, el recipiente se impurifica. Aunque no haya tocado las paredes, si tocó las paredes seguro, pero solamente las paredes internas. Las paredes externas de ese recipiente no pasa nada. ¿Por qué? Por lo que dijimos recién. Porque ¿cuál es la cualidad que tiene el recipiente? Que es un recipiente. El material en sí no tiene valor. El valor de un recipiente de arcilla es que es un contenedor, contiene. Entonces, como su valor es que puede contener, bueno, contiene algo, aunque sea en el aire, en la superficie o en el aire que está dentro de ese recipiente, eso ya lo hace impuro. Es interesante este concepto. Y lo que nos está enseñando en esta ocasión acerca de el mensaje de Yoshua a los espías, ¿qué les estuvo diciendo? Ustedes tienen que ser como estos recipientes. ¿Qué pasa? Hay lo que llamamos nosotros ondas negativas. Y es muy fácil que la onda negativa se nos pegue. ¿Les pasó alguna vez que fueron a ver, pensemos antes de cuarentena, fueron a un espacio, puede ser de un espacio social, o una ocasión, un casamiento, o un día en el trabajo, y llegan y están como exhaustas, como muy pesadas, como que la onda negativa que hubo en el lugar se te pegó. Es muy interesante esto de las ondas positivas y negativas, las energías de las diferentes personas, es algo nuevo, ¿no? Es algo más de ahora que se habla de las energías que te pueden influir, ¿no? Como que tienen, como que se te pega o no se te pega, o quedarte con gente de buena onda, porque si no se te pega la mala onda. Esto no es algo más de hoy, no se escuchaba esto hace tantos años. Pero hay un libro que se llama Kedushat Levi, que es de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Levi Yitzhak de Berdichev falleció en el 1809 o 1810. A ver, ¿hace cuántos años vivió? Él, en este libro, dice que sobre esta explicación de los clejeres, de los recipientes que se pueden impurificar, dice que lo que Yoshua les estaba diciendo a los espías, escuchen que es fascinante. Él estaba diciéndoles, no dejen que la mala onda de los espías anteriores se les pegue. Tienen que cuidar tiene que ser como el recipiente de arcilla, que no permitan que esa impureza entre dentro de ustedes. Tengan cuidado con eso. Sean sordos
Porque una vez que entra, ya está, ustedes se impurifican. A ver, ¿de cuántos años antes estamos hablando? De 39 años antes. Porque ¿se acuerdan digamos, tuvieron 40 años en el desierto? El pecado fue después del primer año. Está diciéndoles 39 años más tarde, todavía quedó ahí la mala onda de ellos. Ojo, cuídense, no permitan que penetre la mala onda de los primeros espías. Es fascinante. Hubo un tzadik, Rabbi Zusha, de Anipoli. Él con su hermano Rabbi Elimelech de Lejensk, que yo conozco una mujer que era de Lejensk, en Polonia, en Lituania creo es, que ella se acordaba todas las historias que contaban de Rabbi Elimelech y que para toda la gente de la ciudad, incluso su familia no era totalmente religiosa, era una familia tradicionalista, pero sabían que cualquier cosa iban a la tumba de Rabbi Elimelech y que siempre venía gente a Lijensk para ir a la tumba de él. Era un tzadik increíble y su hermano Rabbi Zusha, hay muchas historias de Rabbi Zusha, como el famoso dicho de él, Rabbi Zusha de Anipoli decía, yo no tengo miedo de llegar al cielo después de los 120 años y que me pregunten arriba en el juicio celestial, ¿por qué no fuiste como Moshe? ¿Por qué no fuiste como Abraham? ¿Por qué no fuiste como todos estos grandes tzadikim? No, no me van a preguntar eso porque yo no tengo la grandeza de ellos. Pero sí tengo miedo que me pregunten, Zushe, ¿por qué no fuiste Zushe? ¿Qué significa? ¿Por qué no utilizaste todo tu potencial? ¿Por qué escuchaste las críticas? ¿Por qué escuchaste las voces interiores de la inseguridad, de tirarte abajo y no fuiste Zushe? Tuviste tanto. Ese era su miedo, que seguramente Zushe sí llegó. Nosotros tenemos que preguntarnos a ver si estamos usando todo nuestro potencial. Pero este Rabbi Zusha una vez llegó con su hermano a una ciudad en Polonia que se llamaba Oświęcim, que era una ciudad muy hospitable, la gente era buenísima y la gente era muy hospitalaria. Sabían que ellos podían ir y tener donde dormir, donde comer, porque la gente iba a invitarlos, etc. Esta ciudad lo llamaban Ushpizin, los Yehudim. ¿Por qué? Porque Ushpizin quiere decir visitas, representando la hospitalidad que había en esta ciudad, que siempre recibían visitas. Pero, a ver si se están dando cuenta, el nombre que tomó esa ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando vinieron los nazis y Marshman, que se borren sus nombres, ellos cambiaron el nombre de esta ciudad a Auschwitz. Y Rabbi Zusha, que también vivía más o menos al mismo tiempo que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, más o menos en el principio del siglo XIX, fin del siglo XVIII, le dijo al hermano, yo no me quedo acá, no me voy a quedar a dormir acá. Siento algo muy horrible. Hay una onda malísima, no me puedo quedar, vamos. No puedo explicar qué. Nosotros sabemos qué, pero ¿cuántos años más tarde? Más de 100 años más tarde, 100 y pico de años más tarde, pasó lo que pasó ahí. A futuro estaban ya la onda. Y personas muy sensibles, esto es lo que dice el Kedushat Levi, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, dice que personas, tzadikim,
que tienen un alma muy puro y muy sensible, sienten las ondas del pasado y hasta vemos que también pueden sentir la onda del futuro. Y se tienen que cuidar mucho de alejarse de esas ondas. Es decir, no todo el mundo lo puede percibir, pero Caleb y Pinhas, que eran tzadikim, podían percibir las ondas de los espías anteriores, las de Moshe, y se tenían que cuidar que no se les pegue, porque en realidad eran tzadikim, de acuerdo al Hasidut, como dijimos antes, los espías de Moshe. Entonces era más fácil todavía que esas ondas se les pegue a estos dos espías. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que Yoshua los salvó y salvó la misión a través de darles estas dos instrucciones, ¿no? La instructiva era: háganse los sordos y sean como recipiente de arcilla. Acuérdense de no escuchar nada de las voces que los arrebatan y acuérdense de no dejar que se les pegue la mala onda. Y esto es un mensaje para nosotros ahora en la cuarentena. Hablamos muchas veces, ya esta creo que es la cuarta clase, y creo que en cada clase hablamos del hecho de la cuarentena como oportunidad de hacer una introspección, de estar con nosotros mismos, de realmente, bueno, ver qué nos pasa a nosotros sin todo el ruido externo, sin toda la vorágine, las corridas de la vida social, la gente, qué piensa la gente, qué dice la gente. Estoy sola con mis ideas, con mis pensamientos, con mi interior. Entonces, ahora es momento como para decir, bueno, ya está, no se me pega ninguna mala onda, no se me pegan las ideas de los demás, pienso por mí misma, es momento de sacar, tirar por la borda todas las inseguridades y escuchar a nuestra alma y el valor de nuestra alma y ser recipientes de Kedushá, ser recipientes de arcilla, que el recipiente no tiene su propio valor. Su valor es lo que contiene. Entonces, si nosotros somos contenedoras de Kedushá, de palabras de Torah, de ideas positivas, de mensajes que nos van a impulsar y hacer cumplir nuestra misión en la vida, para eso estamos ahora, como en estos momentos de realmente pensar, reflexionar y tener la seguridad de que estamos ahí trayendo el cielo a la tierra, trayendo a Hashem este mundo. Y le voy a pedir a Luli que active los micrófonos para que ustedes digan lo que les parece o preguntar lo que quieran preguntar.